Quiero iniciar desglosando este primer principio. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de los israelitas estuvo más o menos cerca de 500 años viviendo bajo esclavitud de Egipto. Y cuando estaban de esclavos, vivían en esclavitud, vivían en pobreza, vivían en enfermedad, vivían en escasez. Pero la palabra nos enseña que cuando Dios manda a Moisés a libertarlos, Dios obliga al faraón por medio de Moisés que el faraón les diera joyas, riquezas, oro, animales cuando ellos iban saliendo de Egipto. Quiero que entendamos esto. Dios obligó por medio de Moisés al faraón que cuando su pueblo, sus hijos salieran de Egipto, el faraón no los mandara con las manos vacías, el faraón no los mandara con los bolsillos vacíos. La Biblia enseña que cuando los israelitas van saliendo, el faraón les da oro, les da joyas, les da vestidos y les da animales. Te pregunto yo, hijo, hija de Dios, cuando el pueblo, los hijos de Dios fueron libertados, ¿se fueron pobres o se fueron bendecidos? ¿Se fueron pobres o se fueron con provisión? ¿Se fueron pobres o se fueron con escasez? Ojo con esto, ¿por qué? Porque cuando Dios los manda a liberar, hace que el enemigo los bendiga, hace que el enemigo les dé oro, les dé animales, les dé riquezas. Me voy explicando hasta aquí. Quiero que entendamos este principio espiritual. Cuando Dios libera a su pueblo, hace que su enemigo les pague por los 500 años que lo había tenido oprimido. Y es por eso que el faraón les da oro, riquezas y animales, y aparte su libertad. ¿Sabes qué quiere decir este principio espiritual? Que cuando Dios te liberta, no solamente te libera, sino que también te bendice, te prospera y te da aquello que durante 500 años quería darte, aquello por lo cual tú estabas clamando, por lo cual tú estabas orando, por lo cual tú estabas pidiendo, por lo cual tú le estabas pidiendo al Señor. Quiero que entendamos este principio. Durante 500 años el faraón no les había dado nada, y durante 500 años Dios los había querido bendecir. Es por eso que cuando los libera, Dios les da a los israelitas aquello que quería darles durante tanto tiempo. Quiero que entendamos esto: cuando Dios te libera, al mismo tiempo te da aquello que durante años has estado pidiendo, has estado clamando, has estado esperando, has estado buscando. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir el día de hoy, hijo, hija de Dios? Tal vez tú tienes 5, 10, 3, 4, 5 años pidiéndole a Dios que te cambie, que te bendiga, que te libere. Pero quiero decirte en esta noche, en el nombre de Jesús, cuando Dios te bendiga, te va a dar todo aquello que durante años le has estado pidiendo, y te lo va a dar todo junto. Amén. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, tócale el hombro y dile: cuando Dios te bendice, hasta los costales te presta. Cuando Dios te bendice, te da aquello que tanto has esperado. ¿Sí me voy explicando? ¿Por qué? Porque tal vez el día de hoy tú creas que hay cosas que Dios no escuchó, que a Dios no le importaron, o que Dios nunca puso atención, o que a Dios se le olvidaron. A Dios no se le olvidan las cosas. A Dios siempre pone atención, pero Dios está esperando el momento para darte aquello que tanto has estado pidiendo. Y es por eso que cuando te libera, al mismo tiempo te bendice. Ahora, ¿a qué me refiero? Dios no podía bendecir al pueblo porque el pueblo vivía en esclavitud. Repite conmigo: primero necesito ser libre y después ser bendecido. Quiero que entendamos esto. Ojo, Dios libera al pueblo y después lo bendice. No lo podía bendecir antes. ¿Por qué? Porque él vivía como esclavo. ¿Qué necesitaba el pueblo? ¿La bendición o libertad? ¿Qué necesitaba? ¿La bendición o libertad? Y en cuanto lo libera, lo bendice.
En cuanto lo libera, lo bendice. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primero te va a buscar liberar para después bendecirte, prosperarte y levantarte. Tal vez en este momento tú digas: tengo años pidiéndole al Señor que me ayude a salir adelante. Sí, pero lo primero que quiere quitarte Dios es lo borracho, lo mujeriego, lo infiel y lo adúltero. ¿Por qué? Porque si Dios te bendice ahorita, te lo vas a ir a gastar con varias viejas, con varias mujeres. Tú no necesitas bendición, tú necesitas liberación. Tal vez en este momento tú le digas: ay Señor, pues si tengo tiempo pidiéndote. Sí, pero Dios lo primero que quiere es quitarte lo borracho, porque si te da un negocio, te da una bendición, te da prosperidad, te vas a morir de cirrosis de tanto que vas a chupar, de tanto que vas a invitar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, los hijos de Dios, antes de recibir la bendición, necesitamos la liberación. El pueblo de Egipto representa todo aquello que te ata, te somete, te tiene oprimido en la vida. Yo no sé el día de hoy en tu vida qué sea lo que te tiene oprimido, limitado, esclavizado. Tal vez sean los vicios, tal vez sea la lujuria, tal vez sea la pobreza, tal vez sea ese feo carácter que tienes que nunca te ha ayudado a salir adelante. ¿Por qué? Porque ese carácter feo que tienes te ha ayudado a que te vengas abajo en varias relaciones, para que te corran del trabajo por conflictivo, por soberbio, por contestón. Entonces tal vez lo que Dios primero necesita es cambiar tu corazón para después cambiar tu vida. Va de nuevo: cambiar tu corazón para después cambiar tu vida. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, tócale el hombro y dile: te hace falta cambiar, hermanito. Ahora, vámonos a ir directamente al texto bíblico, el cual vamos a ocupar el día de hoy. Bueno, primero vamos a ocupar el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20. Me gusta, a mí siempre me ha gustado mucho. Yo me atrevo a decir que este es uno de los textos favoritos aquí de tu servidor. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que mora en nosotros. Repitan conmigo el texto: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. ¿Sabes qué significa este texto? Que Dios siempre te va a dar más de lo que pides o de lo que tu mente llega a comprender que Él te puede dar. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia y no hay nadie más generoso que nuestro Dios. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Dios siempre me da más de lo que pido, de lo que espero y de lo que merezco. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso al Señor. Por eso me encanta ese texto. ¿Por qué? Porque tú le pides algo a Dios y Él te lo da más grande. Tú le pides una cosa a Dios y Él te da 5. Tú le pides una bendición y Él te da 10. ¿Por qué? Porque por eso Efesios dice: Dios da mucho más de lo que pedimos o llegamos a entender. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver, tócale el hombro y dile: Dios te va a bendecir mucho más de lo que esperas, papá. Ahora, vamos a ir al texto bíblico, vamos a ir al libro de Números, capítulo 17, versos del 16 al 23, que dice: Yahvé dijo a Moisés: dile a los israelitas que te traigan una varilla por tribu, una varilla por cada uno de los jefes de tribu. Serán pues 12 varillas, y tú escribirás en la varilla respectiva el nombre de cada uno. En la varilla de Leví escribirás el nombre de Aarón, porque solo habrá una varilla por tribu. Las depositarás en la tienda delante del testimonio, allí donde los cito a ustedes. Y aquel cuya varilla florezca, este será el que he elegido.
Así acabaré con todas esas quejas de los israelitas contra mí. Me refiero a las quejas contra ustedes. Moisés transmitió estas palabras a los israelitas y cada uno de los jefes le dio una varilla. Cada tribu tenía su varilla que era llevada por su jefe, o sea, en total 12 varillas. La varilla de Aarón estaba junto con las demás. Moisés depositó estas varillas delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando Moisés entró en la tienda del testimonio, la varilla de la tribu de Leví, presentada por Aarón, había florecido. Le habían aparecido yemas, habían botones de flores y las almendras habían madurado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: aunque me hayan cortado, aunque esté yo seco, Dios hará que yo vuelva a dar fruto. En el nombre de Jesús, amén. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver, tócale el hombro y le dice: caras vemos, frutos no sabemos. Ahora, a mí me encanta, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que en una ocasión el pueblo estaba de envidioso. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: ¿no estabas tú ahí, manito? Ahora, el pueblo estaba de envidioso, ¿por qué? Porque el pueblo no quería o murmuraba sobre que Dios ocupaba a Aarón y a Moisés para que ellos fueran los profetas de Dios, para que ellos fueran los líderes, los guías y para que ellos fueran los que transmitieran lo que Dios mandaba, lo que Dios quería. Entonces, en este momento, varios líderes de las otras tribus empezaron a murmurar y empezaron a decir: porque Dios nada más los ocupa a ellos, porque Dios nada más los bendice a ellos, porque Dios nada más los usa a ellos. Y en ese momento Dios se molestó y mandó a Moisés y le dijo: en este texto dice varilla, pero en otros textos dice vara. Repitan conmigo: vara. Entonces Dios le dijo a Moisés: le vas a decir a cada jefe de tribu que corte una varilla, una vara, le van a poner su nombre, y a Aarón va a agarrar una, le va a poner su nombre y la van a poner delante del arca de la alianza. En este momento dice la tienda del testimonio, pero cuando se refiere a la tienda del testimonio, se refiere a que es la casa o la tienda donde adentro estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza en aquel tiempo representa en este tiempo lo que para nosotros es el sagrario de la Eucaristía, donde dentro está la presencia física de Dios, nada más que en aquel tiempo era el arca de la alianza. Entonces Dios dijo: pongan las varas ahí, y al otro día cuando amanezca, la que haya dado fruto, la que haya florecido, es aquella vara de a quien yo respaldo y estoy con él. Ahora, esta situación o este drama se dio porque había gente que estaba murmurando atrás, había gente que estaba de envidiosa. Y en ese momento empezaron a levantar falsos, empezaron a decir murmuraciones, empezaron a compartir en el pueblo: porque Dios nada más los ocupa a ellos, porque Dios nada más los bendice a ellos. Y quiero que entendamos esto: gente envidiosa en todos lados te la vas a encontrar. La Biblia dice que los envidiosos de este texto eran parte del pueblo de Dios. Repite conmigo: el pueblo de Dios puede ser envidioso. Voltea a ver al de junto, voltea a ver y dile: espero que no seas tú, papá. Ahora, ojo con esto: gente envidiosa tú te vas a encontrar en todos lados. Mucha de esa gente envidiosa es de tu propia familia, es de tu propia colonia, es de tu propio lugar de trabajo. Gente envidiosa te vas a encontrar
con todo respeto, hasta dentro de la iglesia. Y me voy a atrever a decir que muchas veces ese tipo de gente de dentro de la iglesia es la peor de todas. ¿Por qué? Porque aún después de conocer a Dios, seguir a Dios y servirle a Dios, no cambia y sigue siendo chismosa. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: esa era toda para ti, manito. Traía tu nombre, tu apellido y tu código postal. ¿Sí me voy explicando? Ahora, quiero que entendamos esto. El chisme o la envidia es algo muy peligroso, porque si tú te das cuenta, la palabra de Dios nos enseña que fue por envidia que los hermanos de José lo golpearon, lo metieron al pozo y lo vendieron. La palabra de Dios nos enseña que por envidia echaron al foso de los leones a Daniel. Por envidia crucificaron a Jesús. Por envidia Caín mató a Abel. La palabra nos enseña que el corazón de Satanás en el cielo se llenó de envidia al querer él la adoración que solamente era para Dios. Repite conmigo: la envidia es peligrosa. ¿Sí me voy explicando? Ahora, no solamente es el hecho de que alguien te tenga envidia. El problema es que una persona envidiosa es peligrosa. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer algo, decir algo, murmurar algo o levantar un falso testimonio que te termine afectando a ti. Y lo voy a decir con estas palabras en el nombre de Jesús: todo aquel que presta su corazón y su boca para la envidia y las murmuraciones, le está prestando su corazón y su boca al diablo, al demonio. ¿Por qué? Porque el primero que sintió envidia en toda la historia fue él. ¿Sí me voy explicando? Ahora, un envidioso lastima, hace daño, te quiere ver jodido, te quiere ver humillado, te quiere ver fracasado, te quiere ver en el piso, te quiere ver muerto, te quiere ver crucificado. Porque una persona envidiosa así es. El que tenga oídos, que oiga. ¿Sí me voy explicando? Ahora, entonces, la envidia es algo que tú y yo vamos a encontrar en todos lados. Y lo voy a decir con esto: para ser envidioso, para que te envidien, tú no nada más necesitas echarle ganas a la vida, trabajar como se debe, prosperar, y envidiosos nunca te van a faltar. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: con razón te me quedabas viendo así. ¿Sí me voy explicando? O sea, tú échale ganas a la vida, aférrate a Dios, que Dios te bendiga, que saca adelante tu vida, y nunca van a hacer falta los envidiosos. Ahora, ¿cuál es un problema? El envidioso muchas veces no quiere lo que tú tienes. El envidioso quiere verte mal a ti. Va de nuevo: el envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso quiere verte en el piso, jodido, fracasado a ti. Porque ni siquiera él quiere trabajar por tu casa, por tu carro, por tu vida, por tu bendición. Él nada más quiere verte en el piso. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Entonces, tú nunca prestes tu corazón a la envidia ni tu boca, porque tú le estás prestando tu corazón y tu boca al diablo, a Satanás. Y como te lo decía, ese tipo de personas en todos lados tú te las vas a encontrar. Y duele decirlo, pero muchas de esas personas en algunas ocasiones te las vas a encontrar dentro de la iglesia. Amén. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a la ver y dile: aquí la tengo junto a mí. Ahora, miren, vamos a ir al texto bíblico del trigo y la cizaña. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versos del 24 al 29. Dice la escritura así: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña.
Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: pues, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Y en ese momento les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranques también el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo y métanlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento podemos ver en el texto una realidad espiritual muy profunda. La palabra de Dios dice que el amo, el dueño, mientras sembraba el trigo, de noche vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Quién es el enemigo? El demonio, Satanás. ¿Qué te dije hace rato? Que cuando tú le prestas tu corazón al demonio, tu boca al demonio, es él quien está sembrando esa cizaña. Ahora, la Biblia dice que en ese momento los segadores, que representan a los ángeles de Dios, vinieron con el amo y le dijeron: ¿quieres que la cortemos? Y el amo dijo: no vaya a ser que al querer quitar la cizaña arranquen también al trigo que es bueno. Y en ese momento el amo dijo: déjenla hasta el final de la cosecha para que separen la cizaña del trigo. A la cizaña me la queman y al trigo me lo meten en el granero. Cuando esta escritura se refiere a la cosecha, se refiere al final de los tiempos, al día del juicio final, el día en el cual el Señor vendrá y separará a unos que van a entrar en el granero, que van a entrar en el reino, que van a entrar en la casa, y otros que serán desechados y serán echados al fuego eterno. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, volteala a ver y dile: uy, manito, con tantos chismes que me has contado, dile, ya no creo que entres en el granero. Imagínate, va a estar la Pati Chapoy, ¿no? Sí, porque si tú te das cuenta, muchos de los programas que son populares son los del chisme, los del cambaceo, los de el drama, lo de estar especulando, levantar falsos, ¿no? Y a ver si les gustan a 2, 3 mujeres, ¿no? No voltees a ver a nadie, Voltea a ver a la de junto y dile: la Pati Chapoy más rica, y mira, tú aquí. Ahora, ojo, la Biblia nos enseña que en ese momento los segadores le dijeron al amo: la cortamos. Y en ese momento el amo dijo: no, déjenla hasta el final de la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que a la gente cizañosa la vas a tener toda la vida. La gente cizañosa nunca se va a acabar. A esa gente la vas a tener que aprender a tolerar, tenerle paciencia y sacar lo mejor de esa relación. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver, tócale el hombro y dile: con nuestra amistad que tenemos, cada día me ayudas a ser más paciente, más humilde. Gracias. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiero que te mentalices de esta manera: ese tipo de gente nunca se va a acabar. Lo enseña la palabra de Dios. Cizaña siempre va a haber. Amén. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ser más sabio. Tienes que ser más prudente, tienes que ser más inteligente para saber con quién platicas, a quién le cuentas, con quién compartes. ¿Por qué? Porque muchas de las personas a las cuales tú les dices tus amigos, tú les dices tu compañero, la envidia es traicionera y el día de mañana te pueden poner un 4. Imagínate que estés prosperando y que llegue un amigo que sepa cuánto ganas, cuánto mueves, y el día de mañana sea esta persona quien te pone para que te asalten. ¿Me voy explicando hasta aquí? Entonces tú tienes que ser más prudente y más sabio. ¿Quién traicionó a Jesús? El mismo Judas, y era de la casa, era de la familia, era de los amigos. Amén.
entonces hay que ser prudente con quien platicas, con quien le cuentas, porque dirían por ahí, los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Tengo muchos amigos, platico con muchos, pero solamente las cosas personales se las cuentas a personas de mucha confianza. Amén. Ahora, quiero que entendamos este texto. La palabra nos enseña el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Miren, unas personas somos trigo, otras personas somos cizaña, u otras personas a veces nos comportamos como trigo por ratos o cizaña por ratos. ¿A qué me refiero? Es esa típica persona que viene a la iglesia, pero es chismosa. Viene al grupo, pero es metiche. Hace oración, pero tiene la lengua larga. Esa persona por ratos es trigo, por ratos es cizaña. Y no se trata de eso, se trata de ser trigo siempre. Voltea a ver a la persona de junto y dile, no manito, esa era toda para ti. Te conocen como echa chisme saliendo del grupo. ¿Sí me explicó por qué? Porque a veces así somos. O somos por un rato trigo, por otro rato cizaña. Pero miren, el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero la diferencia está en su interior. El trigo carga fruto y por cargar fruto hace que el trigo se doble. ¿Por qué? Porque el fruto que trae dentro hace que la ramita de trigo se agache, se inclina. Pero la cizaña, como no tiene nada por dentro, como está toda huecota, toda vacía, permanece erguida. Y tú te vas a dar cuenta quién es trigo y quién es cizaña en la vida. La cizaña es aquel tipo de persona que siempre permanece soberbia, chocosa, sangrona, engreída, siempre te ve de arriba para abajo, nunca le puedes decir nada porque esa persona nunca se equivoca, ya casi suda agua bendita, está hecha a mano, el dedo chiquito de Dios. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, te están describiendo todo, manito. Pero el trigo es ese tipo de persona que en la vida va siendo humilde, va siendo sencillo, se agacha constantemente ante las situaciones de la vida. Te pregunto yo, ¿conoces gente que es trigo y conoces gente que es cizaña? ¿Sí o no? Porque todos conocemos ese tipo de personas. Pero también hay una diferencia. Por ejemplo, cuando tú discutes con alguien que es cizaña, a esa persona nunca le vas a ganar, nunca lo va a aceptar. Nunca va a doblar su manita de puerco, nunca te va a dar la razón, nunca va a aceptar un consejo. ¿Por qué? Porque en su mente y en su universo él siempre tiene la razón. Se lo está llevando la fregada, pero él tiene la razón. Está bien endeudado, pero él nunca se equivoca. Ya lo dejó la vieja, pero él siempre hace las cosas bien. ¿Por qué? Porque en su caricatura mental todo mundo tiene la culpa menos él, ¿sí o no? Pero la persona que es trigo, la corriges y te lo acepta. A una persona cuando es trigo la criticas y la juzgas, esa persona ora por ti, esa persona te bendice, esa persona habla bien de ti aunque tú hables mal de ella. Pero cuando tú te peleas con la cizaña agarra, te grita, te escupe, te la voltea. El chiste es que la que va a ganar es ella. ¿Me voy explicando hasta aquí? Entonces tú y yo tenemos que ser como el trigo, que cada vez que nos corrigen, aceptemos nuestros errores, aceptemos nuestras correcciones, pulamos nuestra persona, pidamos perdón, perdonemos a aquellas personas. Cuando nos critiquen, bendigamos a esa persona. Cuando hablen mal de nosotros, oremos por esa persona. Cuando nos levanten falsos testimonios, cuando nos tiren tierra, cuando hablen mal de nosotros, nosotros debemos ofrecer rosario, eucaristía, bendición, oración. Y si el día de mañana tienes una oportunidad para hablar de esa persona, habla lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, si les golpean una mejilla, pónganle la otra. Si les piden la túnica, denle el manto. Si les piden una milla, lleven las dos. ¿Por qué? Porque tú y yo nacimos para dar fruto en la vida. Amén. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver, tócale el hombro y dile, Dios me va a bendecir tanto
pero tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, que hasta prestado me vas a pedir, papá. Si me explico, Dios te va a dar fruto, te va a dar bendición. Ahora, otra cuestión de la cizaña es que la cizaña, cuando llega a dar fruto, da un fruto rojo, pero el fruto es venenoso. Aparte de ser mala hierba, echa a perder a las demás hierbas. Cuídate muy bien de la gente chismosa, de la gente cizañosa, de la gente metiche, porque recuerda que por un mentiroso, envidioso y murmurador fueron echados fuera del cielo 1/3 de los ángeles. ¿Quién empezó a murmurar en el cielo? Satanás. ¿A quién convenció? A 1/3 de los ángeles. ¿Dónde están ahorita? En el infierno. Tú tienes que cuidar tus oídos y tu corazón de la gente chismosa. Que el día de mañana lleguen y te digan: oye, que el padre fulano de tal, yo no sé, hermano, yo sigo a Cristo, yo respeto y bendigo a tal sacerdote, tal padre, Dios los bendiga, pero aquí seguimos a Cristo. Si me voy explicando, oye, que te dijeron de tal coordinador, de tal actividad, la iglesia es misericordia, parte humana, parte divina, la que siempre falla es la parte humana, pero estamos de pie por los siglos de los siglos por la parte divina. ¿Me explico? Tú y yo debemos guardar nuestro corazón y nuestra mente de toda la gente chismosa. No vaya a ser que nos vaya a pasar como los ángeles del cielo, que por andar haciendo caso al diablo se quedaron fuera. Amén. Ok, entonces en este momento, repiten conmigo, la envidia es peligrosa. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver, voltea a ver. Y le vas a decir: manito, ni modo, de ahora en adelante ya no vamos a platicar. Si gustas, me mandas un WhatsApp y a ver si te lo contesto. Ok, vamos a meternos. Y si ustedes se dan cuenta, la envidia ha generado, sigue generando y seguirá generando muchísimos problemas. Pues si los ocasionó en los principios de los tiempos, ¿cómo no los va a generar ahorita? Miren, entonces, la Biblia dice que en ese momento tuvieron que cortar una vara. Y la vara estaba seca y estaba sin fruto. Repite conmigo: la vara fue cortada por culpa de los envidiosos. Pero la vara volvió a dar fruto. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hijo, hija de Dios? Tal vez el día de hoy, por diferentes cuestiones como chismes, envidias, odio, rencor, a ti te han lastimado o te han hecho daño. Y tal vez el día de hoy tú te encuentras como la vara de Aarón, cortada y seca. Cortada en tus sueños, en tus anhelos, en tus proyectos de vida, en tu economía. O tal vez te encuentras seca de tu espíritu, seco en tu matrimonio, seco en tu familia, seco en tu espiritualidad. Pero quiero decirte esto en el nombre de Jesús para ir puliendo. Tal vez el día de hoy te han cortado, te han hecho daño, pero de que vas a volver a dar fruto, vas a volver a dar fruto. ¿A qué me refiero con esto? Estabas en una relación y te pusieron el cuerno, te rotaron el corazón de a golpe, te cortaron las expectativas de golpe, te corrieron del trabajo y te metieron una patada en la cola, y te cortaron la economía, te cortaron los proyectos, las finanzas, lo que tú tenías planeado hacer. Pero no importa cuánto te hayan cortado o qué tan seco tú te encuentres, si estás en Dios, siempre volverás a dar fruto. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: me han querido cortar, dejar seca, hacer daño, hacer pedazos, pero mi vida está en las manos de Dios, y en las manos de Dios puedo volver a dar fruto.
En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso al Señor. Me encanta. ¿Por qué? Porque en ese momento la escritura dice que estaban los murmuradores, los envidiosos, y en ese momento Dios manda a Moisés y le dice: corta las varas. Y en ese momento se dicen algunos teólogos, algunos sabios, que las varas que todos cortaron pertenecían al mismo árbol, que todas eran varas de almendro. Porque recuerda, estaban en el desierto, así como que muchos árboles para escoger no había. Entonces vieron uno y de ahí cortaron todas las varas, todas las ramas. Entonces quiero que entendamos esto: los que te vieron cómo cortaban, van a ser los mismos que te van a volver a ver florecer, que te van a volver a ver prosperar, que te van a volver a ver salir adelante, que te van a volver a ver cómo Dios te levanta, cómo Dios te bendice. Porque aquellos que provocaron que te cortaran van a ver cómo Dios siempre ha estado contigo y te va a bendecir en sus propias caras. Amén. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hijo, hija de Dios? Muchas personas provocaron que te cortaran, que te secaras, te hicieron daño, pero esas mismas personas van a ver cómo Dios te ocupa, cómo Dios te bendice, cómo Dios te levanta. Tal vez en tu familia había personas que querían que te separaras, siempre estuvieron de metiches: déjalo, déjala, no te conviene, no es un buen hombre, no es una buena mujer. Y por momentos te separaste, y por momentos medio le hiciste caso. Pero el Señor te empieza a levantar, te empieza a bendecir, y en sus propias caras van a ver cómo Dios a ti y a ella los convierte en un matrimonio bendecido, en un matrimonio con la mano de Dios sobre su vida, en un matrimonio próspero. ¿Por qué? Porque los que te quisieron cortar y los que te quisieron destruir van a ver cómo Dios te levanta, prospera y bendice. Amén. Damos un aplauso al Señor, porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Ahora, a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque en la Biblia dice que agarraron las 12 varas y las pusieron delante del arca de la alianza. ¿Dónde las pusieron? ¿En dónde las pusieron? Cuando yo leí eso, dije: wow, qué poderoso principio. ¿Dónde pusieron a la vara? Entonces la vara permaneció toda la noche hasta el otro día postrado delante del arca de la alianza, y al otro día floreció. ¿Sabes qué significa esto? Que para que Dios te haga reverdecer, Dios te vuelva a dar fruto, Dios te levante, Dios te prospere, tú tienes que pasar todos los días delante de Dios así, y clamarle y pedirle y creerle y agradecerle y decirle al Señor: yo creo en ti, yo confío en ti, y aunque estoy viviendo esta escasez, esta pobreza, estas dificultades, el enemigo me sigue, el enemigo me atormenta, el enemigo me acerca, yo sé que tú me levantarás, tú me bendecirás. Y todos los días, como el arca de la alianza, es como la vara delante del arca, permanecer postrado, permanecer creyendo, permanecer orando, y el Señor te va a levantar, te va a volver a dar fruto, como lo hizo en una simple vara. Lo voy a decir con estas palabras. En este momento el Señor me la está dando. Si Dios hizo reverdecer una simple vara delante del arca de la alianza, ¿cómo no va a bendecir y prosperar tu vida de rodillas ante su presencia todos los días? Que tenga oídos, que oiga. Ojo, Dios te va a prosperar y reverdecer de rodillas en su presencia, no en el celular, no en la tele, no en el Netflix, no en el internet. De rodillas en oración,
todos los días en su presencia, porque la Biblia dice: quien se humille será ensalzado, y quien esté en mi presencia en privado será respaldado y bendecido en público. Amén. Y tal vez la gente va a decir, ¿por qué? Tal vez la gente va a decir, bueno, ¿y ese qué? Porque Dios lo ocupa, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque todos los días de mi vida estoy de rodillas delante de Dios, amándole, alabándole, adorándole, en las buenas, en las malas y en las peores. Yo le doy gracias a mi Señor. Y tal vez la gente quiera tu bendición, pero no está dispuesta a pagar las horas de rodillas delante de Dios. Y la gente va a decir, bueno, ¿y por qué Dios lo ocupa? ¿Por qué Dios lo bendice? ¿Por qué Dios lo prospera? Porque cuando no tenía nada, porque cuando nadie creía en él, porque cuando era un don nadie, levantaba sus manos a Dios creyéndole que él lo bendeciría. Amén. Damos un aplauso al Señor. Ahora, a mí me encanta esta, ¿sabes por qué? Está buena, está buena. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que a la vara la pusieron en la presencia de Dios, ¿sí o no? Y al otro día, cuando las fueron a buscar, ya tenía fruto, ya había reverdecido, ¿sí o no? Ojo, ellos la pusieron y al otro día la encontraron ya con fruto. ¿Sabes qué significa esto? Que tú no vas a dar fruto a los ojos de los hombres. Tú vas a dar fruto a los ojos de Dios. La gente no va a saber ni qué Dios hizo contigo. Lo único que te va a ver van a ser las hojotas, las ramotas, los frutotes, la bendición, la gracia, el favor, la misericordia. ¿Por qué? Porque tú no vas a crecer a los ojos de los hombres, tú vas a crecer a los ojos de Dios. ¿Y saben qué me encanta? Me encanta esta parte del texto, y con esto termino para orar un momento. Y dice la Escritura: y así acabaré con todas esas quejas de los israelitas contra mí. Me refiero, dice la Escritura, me refiero a las quejas contra ustedes. Esta expresión el Señor me la mostró en oración. Ojo, y Dios dijo: y acabaré con las murmuraciones y las quejas contra mí. ¿A quién estaban criticando? A Moisés y Aarón. ¿A quién estaban criticando? Pero al criticar a Moisés y Aarón, ¿a quién estaban criticando? ¿Por qué? Porque quien se mete con Moisés y con Aarón se mete con Dios. Porque quien se mete con Moisés y con Aarón se mete con la gracia que Dios puso en ellos, con el favor que Dios puso en ellos, con la bendición que Dios puso en ellos, con la misericordia de Dios que hay en ellos. Lo voy a decir con estas palabras en el nombre de Jesús. Cuando alguien te critique, te juzgue, se mete con Dios mismo, porque lo único que pueden ver en tu vida y en mi vida es misericordia, es gracia, es favor. Es como, a pesar de tu miseria y mi miseria, de tu pobreza y mi pobreza, Dios es capaz de utilizarnos y bendecirnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: a quien te bendiga, lo bendigo, y a quien te maldiga, lo maldigo. Ojo con esto: cuando alguien te critica y te juzga, no solamente lo hace contra ti, lo hace en contra de lo que Dios puso en ti. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo te invito a que en este momento, en el nombre de Jesús, nos pongamos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te invito a que cierres tus ojos.